Sobre el ego. El ego comienza a crecer a medida que el niño crece. El ego no existe en ninguna otra parte excepto en los seres humanos, y el ego comienza a crecer a medida que el niño crece. Los padres, la escuela, los colegios, la universidad, todos ellos ayudan a fortalecer el ego por la simple razón que durante siglos el hombre tuvo que luchar para sobrevivir y la idea se ha convertido en una fijación, un profundo condicionamiento inconsciente, al cual solo los egos fuertes pueden sobrevivir en la lucha por la vida. La vida se ha convertido solo en una lucha por sobrevivir. Y los científicos lo han hecho incluso más convincente con la teoría de la supervivencia del más apto. Por lo que ayudamos a cada niño a volverse más y más fuerte en el ego, y es ahí donde el problema surge. En cuanto el ego se hace fuerte comienza a rodear la inteligencia como una capa espesa de oscuridad. Inteligencia es luz, ego es oscuridad. La inteligencia es muy delicada, el ego es muy duro. La inteligencia es como una rosa, el ego es como una roca. Y si tú quieres sobrevivir, ellos dicen, los así llamados conocedores, entonces tú te tienes que volver como una roca, tienes que ser fuerte, invulnerable. Tienes que convertirte en una ciudadela cerrada, para que no puedas ser atacado desde el exterior. Tienes que volverte impenetrable. Pero entonces te conviertes en alguien cerrado. Después empiezas a morir en cuanto a tu inteligencia se refiere porque la inteligencia necesita el cielo abierto, el viento, el aire, el sol con el fin de crecer, expandirse, fluir. Para permanecer viva necesita fluir constantemente, si se estanca se convierte poco a poco en un fenómeno muerto. La felicidad es la muerte del ego. La felicidad es amenaza y la miseria es segura para el ego. El ego puede existir solo en la miseria y a través de la miseria. El ego es una isla rodeada por el infierno, la felicidad está amenazando al ego, a la pura existencia del ego. La felicidad se eleva como el sol y el ego desaparece, se evapora como una gota en el rocío de una hoja. La felicidad es la muerte del ego. Si quieres permanecer como una entidad separada de la existencia como casi todo el mundo lo está tratando de hacer, tendrás miedo de ser dichoso, alegre. Te sentirás culpable por ser dichoso. Te sentirás un suicida porque estás cometiendo un suicidio a nivel psicológico, a nivel del ego. Casi siempre pasa que la gente disfruta unos pocos momentos y entonces luego se sienten muy culpables. La culpa aparece por el ego. El ego comienza a torturarlos. ¿Qué estás haciendo? Has decidido matarme. Y soy tu único tesoro. Matarme. Serás destruido. Matarme es destruirte a ti mismo. Intenta entender el ego. Analízalo, disecciónalo, míralo, obsérvalo, desde todos los ángulos posibles. Y no tengas prisa por sacrificarlo, de otra manera nace el mayor egoísmo, el de la persona que piensa que es humilde, la persona que piensa que no tiene ego. Esa es otra vez la misma historia jugada en un nivel más sutil. Eso es lo que la gente religiosa ha estado haciendo a lo largo de los siglos, piadosos egoístas ellos han sido. Han hecho su ego incluso más decorado, ha tomado el color de la religión y santidad. Tu ego es mejor que el ego de un santo, tu ego es mejor, mucho mejor, porque tu ego es muy rústico, y un ego rústico puede ser entendido y abandonado más fácilmente que el sutil. El ego sutil va jugando tales juegos que es muy difícil. Uno necesitará absoluta conciencia para mirarlo. El ego de un pecador es más fácil de abandonar que el ego del santo. Y el santo puede siempre pretender manejarlo. Y su ego está tan pulido, tan decorado, tan santo, tan santificado por la tradición, por lo convencional, por las masas, que él casi puede olvidarlo. La miseria nutre tu ego. La miseria tiene muchas cosas para darte a ti lo que la felicidad no puede dar. Al contrario, la felicidad te quita muchas cosas. De hecho, la felicidad toma todo lo que nunca has tenido, todo lo que nunca has sido, la felicidad te destruye. La miseria nutre tu ego, y la felicidad es básicamente un estado de ausencia de ego. Ese es el problema, el mismísimo asunto del problema.
Es por eso que la gente encuentra muy difícil ser feliz. Es por eso que millones de personas en el mundo tienen que vivir en la miseria, han decidido vivir en la miseria, te da un ego muy cristalizado. Miserable, tú eres. Feliz, no eres. En la miseria, cristalización, en la felicidad te fundes. Si esto es entendido, entonces las cosas se vuelven muy claras. La miseria te hace especial. La felicidad es un fenómeno universal, acerca de eso no hay nada especial. Amor y ego no pueden ir juntos. Conocimiento y ego van perfectamente bien juntos, pero amor y ego no pueden ir juntos, no del todo. Ellos no pueden mantenerse en compañía. Son como la oscuridad y la luz, si la luz está ahí la oscuridad no puede estar. La oscuridad solo puede ser si la luz no está ahí. Si el amor no está ahí el ego puede ser, si el amor está ahí el ego no puede ser. Y viceversa, si el ego es abandonado, el amor llega desde todas las direcciones. Simplemente empieza desde todas partes a verterse en ti. El ego se alimenta de tu deseo de ser algo más. ¿De dónde el ego consigue esta energía? El ego se alimenta de tu deseo de ser algo más. Tú eres pobre y quieres ser rico, el ego está absorbiendo energía, es su aliento vital. Eres ignorante y te quieres convertir en un sabio, el ego está absorbiendo energía. Eres un don nadie miserable y quieres ser poderoso, el ego está absorbiendo energía. Entiende el proceso del ego. ¿Cómo vive el ego? El ego vive en la tensión entre lo que eres y lo que quieres ser. A quieres ser B, el ego es creado por esta tensión. ¿Cómo muere el ego? El ego muere al aceptar lo que eres. Cuando dices, estoy bien como soy, donde estoy está bien. Permaneceré tal como la existencia me quiere. Su voluntad es mi voluntad. Cuando has dejado todas las tensiones acerca del futuro, que debería convertirme en esto y debería convertirme en eso, el ego se evapora. El ego vive sobre una base del pasado y del futuro. Entiende esto un poco. Las reclamaciones del ego son del pasado, yo hice esto, yo hice aquello, todo es del pasado. Y el ego dice, voy a lograr eso definitivamente te mostraré que puedo lograr eso. Todo eso es futuro. El ego simplemente no existe en el presente. Si tú vienes al presente, entonces el ego desaparece. Esa es la muerte para el ego. Llegar al presente es la muerte para el ego. El ego existe a través de la fricción. Ten un ideal, y te convertirás en un egoísta. El idealista es un egoísta. Ten un ideal más grande, y serás un egoísta más grande. Mientras mayor sea el ideal, mayor es el ego porque mayor es la fricción. El ego es creado por la fricción entre lo real y el ideal. Ahora es posible que tengas el ideal de ausencia de ego, eso no importa. Es posible que digas, pero tengo el ideal de no tener ego, no importa, el ideal atrae el ego. Ahora tu idea de ausencia de ego traerá un gran ego. Así que los verdaderos egoístas son aquellos que piensan que son gente humilde, quienes pretenden que ellos están sin ego. El hombre que no tiene ego es el hombre que no tiene ideales. Deja que este sea el criterio, y te habrás tropezado con algo fundamental. El hombre de no ego es el hombre sin ideales. Entonces, ¿cómo el ego puede ser creado? Está haciendo falta la energía. La energía proviene de la fricción, conflicto, lucha, voluntad. Cuando tú aceptas tu vida, cuando tomas tu desayuno, y cuando duermes y cuando caminas y cuando tomas tu baño, ¿cómo puedes crear un ego fuera de estas cosas? Dormir cuando tienes sueño, comer cuando sientes hambre, ¿cómo puedes crear tu ego? No, si tú ayunas, puedes crear ego. Si tú estás en vigilancia por toda la noche, y dices, no me voy a dormir, puedes crear el ego. Por la mañana, la persona que ha dormido bien no tendrá ego, tú tendrás un gran ego. El ego no quiere ser íntegro. Así que no te estoy enseñando a ser bueno, no te estoy enseñando a ser malo, te estoy enseñando solamente a ser íntegro. Ser íntegro es estar saludable,
y estar saludable es ser santo. Pero el ego no quiere ser íntegro, porque cuando tú eres íntegro, el ego no puede existir. El ego existe solo en la división. Cuando estás peleando contigo mismo, el ego existe. El ego siempre existe a través del conflicto, el conflicto es su comida, su nutrición. Así que si tú eres íntegro, el ego no puede existir. Puedes mirarlo. Puedes ir y mirar a los criminales, ellos tienen su ego, puedes ir y mirar a tus santos, ellos tienen su ego, el ego del bueno y el ego del malo. Pero si tú puedes encontrar un hombre que no tenga ego, él no será ni un pecador ni un santo, será muy simple. Él no reclamará ninguna cosa buena o mala, no reclamará nada. El ego es creado por la grieta. Cuando estás peleando, el ego entra, cuando no estás peleando, el ego no puede entrar. El ego es tensión. Si quieres el ego, entonces divídete a ti mismo tanto como sea posible, conviértete en dos personas. Eso es lo que le está pasando a mucha gente, eso es lo que le ha pasado a toda la humanidad. Todos se han convertido en dos personas, una voz dice haz esto, la otra voz dice no hagas eso, después surge el ego. De la fricción surge el ego, y el ego es muy intoxicante, te hace inconsciente. Este es todo el mecanismo. Tú no puedes abandonar el ego. Yo soy no es nada más que otro nombre del ego. Ahora estarás en un problema. Si el ego es convencido que la única opción consiste en abandonar el ego, entonces ¿quién va a abandonar a quién? ¿Y cómo? Será como tirar de ti mismo hacia arriba con los cordones de tus propios zapatos. Solamente te verás como un tonto. Mira cada palabra que usas. Yo soy no es nada más que el ego. La segunda cosa, nunca antes ha habido alguien capaz de abandonar el ego porque no es una realidad que puedes abandonar, cualquier cosa que tenga que ser abandonada al menos tiene que ser real, sustancial. El ego es solo una noción, una idea. No puedes abandonarlo, solo puedes entenderlo. Puedes abandonar tu sombra. Puedes correr lo más rápido que quieras pero tu sombra correrá a la misma velocidad, exactamente la misma velocidad. Tú no puedes abandonar el ego. Una vez que empiezas a intentar abandonar el ego te encontrarás en un verdadero lío, te volverás más y más preocupado y perplejo. Y esta no es la manera de deshacerse del ego. La única manera de deshacerse del ego es viéndolo. La naturaleza es siempre hermosa, el ego siempre feo. Así que cuando hagas algo, mira, quédate alerta. Y si lleva a la miseria, entonces sabes bien que era ego. Entonces la siguiente vez, quédate alerta, no escuches a esa voz. Si es natural, te llevará a un estado de felicidad. La naturaleza es siempre hermosa, el ego es siempre feo. No hay otra manera más que error y ensayo. No puedo darte un criterio para que tú puedas juzgar todo, no. La vida es sutil y compleja y todos los criterios se quedan cortos. Tú tendrás que hacer tus propios esfuerzos para juzgar. Así que cuando sea que hagas algo, escucha a la voz que está adentro. Toma nota de esto, hacia dónde lleva. Si lleva a la miseria, ciertamente venía del ego. Si tu amor lleva a la miseria, venía del ego. Si tu amor lleva hacia una hermosa bendición, a una bienaventuranza, venía desde la naturaleza. Si tu amistad, incluso tu meditación, lleva a la miseria, venía desde el ego. Si fuera desde la naturaleza todo encajaría, todo sería armonioso. La naturaleza es maravillosa, la naturaleza es hermosa, pero tienes que trabajar en ello. Siempre toma nota de lo que estás haciendo y hacia dónde lleva. Poco a poco, estarás consciente de aquello que es ego y de aquello que es natural, cuál es real y cuál es falso. Tomará tiempo y vigilancia, observación. Y no te engañes a ti mismo, porque solo el ego lleva a la miseria, nada más. No dejes caer la responsabilidad sobre el otro es irrelevante. Tu ego conduce a la miseria, nadie más te conduce a la miseria. El ego es la puerta del infierno, y lo natural, lo auténtico, lo real que viene desde tu centro, es la puerta al cielo.
Tú tendrás que encontrarla y hacer que funcione. Antes de que puedas perder tu ego, debes integrarlo. Siento que después de desarrollar una actitud de resistencia hacia las dificultades, me he resignado con una gran parte de la vida. Esta renuncia se siente como un peso empujando contra mi esfuerzo por estar más vivo al meditar. Significa esto que he suprimido mi ego, y que debo encontrarlo otra vez antes de que realmente pueda perderlo. Este es uno de los mayores problemas. Parecerá muy paradójico, pero es verdad, antes de que puedas perder tu ego, debes integrarlo. Solo una fruta madura cae al suelo. La madurez lo es todo. Un ego inmaduro no puede ser desechado, no puede ser destruido. Y si tú luchas con un ego inmaduro para destruirlo y disolverlo, todo el esfuerzo va a ser un fracaso. En lugar de destruirlo, lo encontrarás más fortalecido, en nuevas y sutiles formas. Esto es algo básico que debe entenderse: el ego debe llegar lo más alto posible, tiene que ser fuerte, debe haber alcanzado una integridad. Solo entonces puedes disolverlo. Un ego débil no puede ser disuelto. Y esto se convierte en un problema. En Oriente todas las religiones predican ausencia del ego. Así que en Oriente todos están en contra del ego desde el principio. Debido a esta antiactitud, el ego nunca se hace fuerte, nunca llega a un punto de integración en donde pueda ser abandonado. Nunca está maduro. Así que en Oriente es muy difícil disolver el ego, casi imposible. En Occidente toda la tradición occidental de la religión y la psicología propone, predica, persuade a la gente a tener egos fuertes, porque a menos que tengas un ego fuerte, ¿cómo puedes sobrevivir? La vida es una lucha, si careces de ego serás destruido. Entonces ¿quién resistirá? ¿Quién peleará? ¿Quién competirá? Y la vida es una continua competición. La psicología occidental dice, logra un ego, sé fuerte en ello. Pero en Occidente es muy fácil disolver el ego. Así que cada vez que un buscador occidental alcanza la comprensión de que el ego es el problema, él puede fácilmente disolverlo, más fácilmente que un buscador oriental. Esta es la paradoja: en Occidente se promueve el ego, en Oriente se promueve la ausencia del ego. Pero en Occidente es fácil disolver el ego, en Oriente es muy difícil. Esta va a ser una tarea difícil para ti, primero integrarlo y después perderlo, porque solo puedes perder algo que tú posees. Si tú no lo posees, ¿cómo puedes perderlo? Con el ego, el amor es imposible. Cuando estás enojado, en la pasión, violento, agresivo, sientes un ego cristalizado dentro de ti. Cada vez que sientes amor, compasión, este no aparece. Es por eso que no podemos amar, porque con el ego, el amor es imposible. Es por eso que vamos hablando demasiado sobre el amor, pero nunca sentimos amor. Y cualquier cosa que llamamos amor es más o menos sexo, no es amor, porque tú no puedes perder tu ego, y el amor no puede existir al menos el ego haya desaparecido. Amor, meditación, devoción, todos ellos requieren una cosa: el ego no debe estar allí. Es por eso que Jesús está en lo correcto al decir que Dios es amor, porque los dos fenómenos suceden solo cuando el ego desaparece. El niño nace con un ser pero no con un ego. El niño desarrolla el ego. En cuanto se hace más y más social y se relaciona, el ego se desarrolla. Este ego está solo sobre tu periferia en la cual tú te relacionas con los demás, justo en el límite de tu ser. Así que el ego es la periferia de tu ser, y el ser es el centro. El niño nace con un ser, pero está inconsciente. Él es un ser, pero no es consciente del ser. La primera percepción del niño llega con su ego. Él se da cuenta del yo, no del ser. Realmente, él se da cuenta primero del tú. El niño primero percibe a su madre. Después, como reflejo, él se percibe a sí mismo. Primero se da cuenta de los objetos alrededor de él. Después, poco a poco, él comienza a sentir que está separado. Este sentimiento de separación da el sentimiento del ego, y debido a que el niño primero se hace consciente del ego, el ego se convierte en una cobertura del ser.
Entonces el ego sigue creciendo, porque la sociedad necesita de tu ego, no de tu ser. El ser es irrelevante para la sociedad, tu periferia es significativa. Y hay muchos problemas. El ego puede ser educado, y el ego se puede hacer dócil, y el ego puede ser forzado a ser obediente. El ego se puede hacer encajar, pero no el ser. El ser no puede ser educado, el ser no puede ser forzado. El ser es intrínsecamente rebelde, individual. No puede ser hecho una parte de la sociedad. Tú eres único. Todo el mundo, incluso un ratón, tiene su propio ego. Todo el mundo, incluso un hombre religioso, tiene su propio ego. Incluso declarando, soy solo polvo debajo de tus pies, estás acumulando ego. El ego y la personalidad tienen que ser abandonados, entonces encontrarás que surgirá la individualidad, un sentimiento de unicidad. Sí, tú eres único. Todos los demás también son únicos. En este mundo solo la gente única existe, así que la comparación es simplemente estúpida, porque solo eres como tú mismo. No hay nadie como tú, así que, ¿cómo se compara? El ego es explotación. Solo existen dos estados de consciencia, el estado del ego y el estado del amor. El ego es un estado limitado, la semilla, la etapa atómica, el amor lo abarca todo, amor es Dios. El centro del ego es yo, el ego vive para sí mismo. El néctar del amor es el universo. El amor existe para todos. El ego es explotación, el amor es servicial. Y el servicio que fluye del amor, con libertad y espontaneidad, es la no violencia. Oso, extractos sobre el ego.